El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanáis, considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bienvenidos a Eleva tu visión, amados oyentes, hermanos y amigos. Y ya escucharon una voz, tal vez desconocida para algunos, pero familiar para muchos otros oyentes de Eleva tu visión. Es el pastor Walter Heidenreich, que está de visita de nuevo con nosotros en la ciudad de Monterrey. Así es que, Walter, bienvenido otra vez a Eleva tu visión. Muchas gracias, estimado José, y un saludo a ti, a tu familia y a toda la audiencia que tenemos. Pues es una tremenda bendición que después de una pausa un poco alargada, el Señor haya permitido que tú vinieras otra vez. Bueno, gracias a ustedes, gracias a la invitación, y es un gusto y un privilegio estar aquí. Amén, para nosotros también. Y te digo, Dios ha puesto en tu corazón para compartir con nuestros oyentes cada mensaje, que son mensajes muy prácticos y muy aplicables a la vida diaria. Si nuestros oyentes buscan, ya sea en la página de elevatuvision.com o en YouTube, Eleva tu Visión, ellos van a escuchar tus mensajes que son directos a situaciones necesarias en nuestra vida. Y hoy no es la excepción. Vas a hablarnos acerca de la ansiedad, de las preocupaciones, ¿de qué? Así es, José y estimados oyentes, queremos hablar un poco sobre la perpetua preocupación. Porque todos nos preocupamos y hay preocupaciones. Perpetua preocupación, Sí. okay. Hay preocupaciones buenas, correctas, ¿no? Uh-huh. Pero el problema es estar o vivir en perpetua ansiedad, que es lo que leímos recién que Jesús condena. Uh-huh. Por muchos motivos. Uh-huh. Porque la preocupación perpetua mata, roba la paz mental, destruye el optimismo, la esperanza. ¿Sabe, José y estimados oyentes, lo que produce vivir con perpetua ansiedad? Que la presión arterial aumente, nos quita la salud mental, produce úlceras y cuantos otros problemas que ya vamos a ver. Uh-huh. Así que queremos hablar sobre cómo vivir sin preocuparnos tanto. Amén, amén. Creo que todos necesitamos eso. Hacíamos el comentario de que quizás muchas esposas como que se exceden en sus preocupaciones, pero que Dios hable a los corazones de ellas y a los nuestros. Así Adelante, es, Walter. Así es. Y todos nosotros sabemos que las preocupaciones atacan
en diferentes etapas de la vida, en diferentes condiciones sociales que pueda tener uno. No hay excepción. ¿Será que los niños se preocupan también? Exactamente. ¿De El otro veras? día estuvimos con una familia donde el niño sufre de ansiedad por la presión que le están dando en un colegio allí en Guatemala. Y tuvieron que ir al médico y lo han recetado al niño con medicina porque no puede vivir con esa ansiedad de la presión que le dan con tareas y, en fin, cosas académicas, ¿no? Increíble. Wow. Sí. Pero bueno, José, los jóvenes se preocupan porque tienen muchos años de vida, los viejitos se preocupan porque no tienen muchos años de vida. Ajá. O sea, unos porque sí, otros porque no. Así es. Pero muchos viejitos ya se casaron. Los jóvenes no se han Exacto. casado y esa es una tremenda preocupación. Exactamente. Los que no van a la iglesia se preocupan porque no tienen esperanza después de la muerte. Los que van a Ujú, la iglesia se preocupan porque a veces tienen una fe inadecuada que no les ayuda a vivir en ujú, esta vida. ujú. Los ricos se preocupan porque tienen mucho. Los pobres se preocupan porque no tienen. Entonces, Wow. es un problema y es una realidad. Pero esto, hermano Walter, nos ha aquejado a toda la humanidad durante todo el tiempo. Así No es es. que ahora, en el siglo XXI, eso sea un problema, Exactamente. porque y será incluso parte de insatisfacción, Puede ser. ambición. Exacto, Ujú. exacto, sí. Ahora, interesante lo que dijo un doctor. Dice, no he conocido un solo hombre que haya muerto por trabajar mucho, pero muchos han muerto por preocuparse mucho. Entonces, y obviamente hay una preocupación genuina cuando uno es responsable, ¿no? Para estudiar, trabajar, o Ajá, si alguien tiene que ir a una cita para conseguir un trabajo, se preocupa quizás el día anterior ajá. en buscar una vestimenta adecuada o calcular el tráfico para llegar puntual. Eso es una preocupación legítima, ¿no es cierto? Bueno, recuerdo que cuando aterrizaste aquí a Monterrey, hacíamos el comentario de que un anciano de la iglesia te había llevado al aeropuerto. Ujú. Tú, en condiciones normales, sin tráfico, estás a, ¿qué? 10 minutos del aeropuerto, allá en Exacto, Guatemala. Y el pobre hermano se había despertado muchísimo tiempo antes, pero ¿por qué? Por preocuparse, ¿no? exacto, para no llegar tarde. Ajá, ajá. Exactamente. Ahora, qué interesante, porque Jesús es quien dijo lo que leímos anteriormente en Mateo capítulo 6, que no debemos preocuparnos. Y algo interesante, Jesús se lo conoce también en la Biblia como el príncipe de paz. Ah, ok, Entonces, sí, Él debe tener algo para enseñarnos, sí. aunque vivió hace 2000 años, en una sociedad no tecnológica como hoy en día, pero Él sabe cómo funcionamos, Ujú, cómo funciona nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo, ujú, y Él sabe que somos proclives a vivir ansiosos, ¿no es cierto? ujú, Entonces, aquí en este texto Él nos quiere enseñar a nosotros a no vivir ansiosos, a sobreponernos a las cosas que nos causan la perpetua preocupación para vivir con paz en esta vida. ujú. Y mira, José y estimados oyentes, en ese corto texto de Mateo 6, de los versículos 25 al 34, 5 veces Jesús dice, no vivan ansiosos. 5 5 veces. veces. Y nosotros sabemos, porque este es un mal que aqueja a nuestra sociedad, que cuántas personas cuando van al médico que tienen enfermedades o algo, el médico les dice, su problema es el estrés, su problema es la ansiedad, su Ujú, problema es la preocupación. ujú, Me pasó a mí, José, hace como 5 años. Fui al médico porque tenía unas picazones en la rodilla y cuando salgo el médico me dice, le voy a dar una receta que es lo que usted va a tener que eh, conseguir para evitar ese problema que está teniendo. ujú. Y puso en la receta 2 veces, viva sin estrés, y me la entregó. No te recetó medicina ni Ninguna nada. medicina. Me dijo que el problema era la ansiedad, el estrés, que tenía que reorganizar mis horarios, mis hábitos. Y En- lograste hacerlo.
Y ahí vamos trabajando en ello. Porque mira, tal vez nuestros oyentes recordarán que uno de los temas que tú has tratado en Eleva tu Visión fue precisamente el estrés. Exacto. Pero Exacto. tú lo compartiste como una experiencia personal, Sí, entonces. sí, exacto. Y cuánta gente de los que nos están escuchando ahora quizás están sufriendo de esto, Ujú, ¿no? Por ujú. un sinfín de causas legítimas posiblemente, que el dinero no alcanza, que la salud de los hijos, que un problema aquí. Sí, como decías, hay cosas que legítimamente tenemos que preocuparnos por hacer. Exacto, Y verdaderamente la palabra de Dios es clara en que el hombre, el ser humano, tiene ujú, que trabajar, tiene que ser ujú, productivo. ¿Para qué? Para poder cubrir las necesidades de su familia. O exactamente, sea, debe preocuparse por cubrir esas necesidades, exacto, pero exacto, no preocuparse perpetuamente. exacto. ¿Ok? Porque la preocupación que nos quita la paz, que hace subir la úlcera, la gastritis, porque también hay úlceras y gastritis producto de esto. Mm, Entonces, tenemos que aprender a no vivir perpetuamente estresados, porque no podemos sobrellevar esa vida. ujú, Dios no nos creó para vivir de esa manera. ujú. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que Jesús nos quiere enseñar y queremos responder la pregunta, ¿por qué no debo vivir en continua ansiedad? Muy bien. Y La razón para no vivir en perpetua exacto, ansiedad. exactamente. Siempre basado en Mateo 6, del 25 en adelante. Siempre basado ahí y Jesús nos da 5 claves Muy bien. para tener en cuenta. La primera, estar ansiosos es inútil, dicen los versículos 25 y 26. Es inútil. Inútil. Ajá, entonces, Jesucristo habla de los pájaros que no trabajan y viven. Claro que no se posan en una rama para esperar que les caiga una semilla para comer del cielo, ¿no? Pero ellos no están preocupados, sino que recogen la comida, comen, recogen insectos, preparan los nidos, cuidan a sus pequeños. Y Dios está por encima proveyéndoles. Ujú, O sea que Dios está involucrado en el atardecer de los pájaros, en el amanecer, en el ujú, frío, en el calor, ujú. porque así es Dios. O Pero sea, Dios se ha encargado de que sean provistas las necesidades de las aves del cielo. exactamente. Y lo que Cristo está diciendo que si Él cuida de las aves, como Él es un Dios que nos creó, también quiere cuidar de nosotros. Ujú, Y esto es ujú, algo que nos cuesta mucho reaccionar a esta verdad cuando estamos en un problema, ¿no? ujú, Eh, por ejemplo, si un joyero nos da un anillo que con nosotros compramos, seguramente nos va a dar la caja para colocar el anillo. ujú, Si Dios nos da la vida, nos va a tener que dar lo que se necesita para vivir. ujú. Tenemos que aprender a que así es Dios y confiar en ese Dios, que si Dios nos dio un cuerpo, nos va a dar el vestido y nos va a dar la comida. Por eso es importante que tengamos en cuenta, hermano Walter, el hecho de que Dios hace que su sol salga para justos e impíos, Exactamente, para piadosos e impíos, exactamente, porque Dios le ha provisto a todo ser humano exacto, la forma de vivir, de exactamente, cómo debe sostenerse. exacto. No, no estamos alentando la pereza, No, no, obviamente. no, no, pero Dios provee la Exactamente, oportunidad. Como exactamente. tú decías, los pájaros, las aves, no se quedan ahí en su rama, sino salen volando. A mí me encanta ver, por ejemplo, los colibríes. Ajá, Los colibríes van volando de florecita en florecita y en el aire se sostienen, pican ahí, la siguiente, pero así, a una exacto. velocidad supersónica, creo yo. Los demás, las demás aves Sí, bajan a la tierra a buscar insectitos, así es, lombricitas, semillitas, claro. trabajan, Ujú. pero Dios se encarga de que haya provisión para ellas. Totalmente, totalmente. Por eso, quizás, estimado oyente, si a usted le dan un diagnóstico negativo, cuando usted piensa que quizás lo pueden despedir del trabajo,
quizás sería bueno que se dé una vuelta por el parque más cerca, mire los pájaros Ujú. y aumente su confianza en Dios, que si ellos comen, usted puede sacar sus propias conclusiones también. Ujú. Creo que es un excelente consejo y te confesaré, hermano Walter, que a nosotros nos ha sucedido en varias ocasiones. Aquí en Monterrey hay muchos parques, muchas plazas con árboles grandísimos y cuando ya se acerca el tiempo cada día, el crepúsculo, cuando el sol ya cayó, está oscureciendo, todas las aves, te estoy Ajá, hablando de centenares, ajá, millares de aves llegan ahí y están hablando entre ellas. Y yo quiero creer que están alabando a Dios. La claro, Biblia habla de que las aves hacen eso. claro. Y ¿qué es lo que están diciendo? Creo yo. Señor, gracias porque nos proveíste hoy Ujú, nuestro alimento. Regresaron, tuvieron sus semillas, sus insectos, su agua, todo el Señor se los proveyó. así es. Y eso debe ser una lección para nosotros. Como Claro, dices tú, claro. acerquémonos a un parque a esas horas y Ujú, vamos a ver, ujú, Dios cuida de las aves, ujú. cuida también de mí. Así es, amén. Y en segundo lugar, Jesucristo dice algo más de por qué no debemos vivir en perpetua preocupación. En el versículo 27 ¿Ok? dice Jesús que no podemos agregar a nuestra estatura 1 centímetro por preocuparnos. No podemos ser más gordo por preocuparnos, más Ajá. delgado, más bajo ni más alto por preocuparnos. No podemos lograr vivir un año más o crecer más por preocuparnos. O sea que Wow. preocuparnos es ineficaz. Sí, pero qué consejo suena tan simplista, ¿verdad? Pero es la Sí, pura es verdad. la pura verdad. Y tú miras a los niños, desde niños están con esa obsesión de cuánto han crecido. Exacto. No sé si con tus niños tú vas marcando en la casa cuánto van creciendo cada Ajá, mes, cada 2 meses. ajá. Ya están grandecitos tus niños, ¿ah? Ya cada 6 meses los miden. Pero los niños sí se preocupan de que van creciendo. Claro, claro. Nosotros nos preocupamos de que vamos engordando, pero realmente Sí, no se puede añadir ni disminuir solo por exactamente. preocuparse, como dices. Así es. Jesucristo sigue hablando del tema, de que es inútil vivir en constante preocupación. En los versículos 28 al 30 dice que las preocupaciones que enferman, ¿no? El estrés, la ansiedad, Ujú. es una señal de incredulidad, porque él dijo, Wow, hombres de poca fe, wow. hombres de poca fe. Y da un ejemplo también ahora Jesús, como buen maestro, de los campos y de las flores que allí están con toda su belleza. Y el Señor nos habla a través de ese ejemplo, menciona al rey Salomón, que era el gran rey en una época antigua de Israel. Y todos sabemos que cuando ellos iban al campo en la antigüedad, buscaban las flores o las ramas y allí luego cortaban esas flores, los lirios, y cuando estaban secas las quemaban en el horno o en una estufa. Y Jesús dice que si esa hierba que mañana usamos como un combustible, Dios fue quien la hizo, Ujú. no podrá hacer con nosotros lo mismo, de cuidarnos, de protegernos si somos su creación. Por eso, estimados José y estimados oyentes, la preocupación constante que enferma, en esencia, es desconfiar en Dios. Si Dios provee para la hierba que dura una Ajá. semana o un mes, ¿cómo Ujú, no va a proveer para nosotros, que somos ujú, sus hijos? ujú, Y esto me ujú. hace recordar en otra ilustración real para cada uno de nosotros, los hijos nuestros, o cuando nosotros éramos hijos. Cuando nosotros éramos hijos, nos sentábamos en la mesa cuando éramos chiquititos y comíamos. ¿Quién estaba a cargo de nosotros? O papá o mamá. Hoy en día es igual. Y con el Señor, con Dios es igual. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, que Él pasa a ser nuestro Señor, Dios nuestro Padre, ¿quién es el responsable de nosotros como hijos? Ujú, Nuestro ujú. Padre. O sea, lo que das a entender es que de niños nosotros no teníamos la preocupación de procurarnos alimento, Exactamente. ni de procurarnos vestido, ni calzado, ni abrigo, nada.
Exactamente. Los padres eran los encargados y los niños no tenían que preocuparse. Exactamente. Y así tenemos que hacer nosotros con nuestro Padre Celestial. Así tenemos que hacer nosotros. Creer, Amén. confiar en Él. Mira, es que suena como un mensaje para escuela dominical, para niños. Sí. Pero sí, es la verdad. es la verdad. Los adultos, los viejos, nos Claro. preocupamos sin necesidad de preocuparnos. Exacto. ¿Cuánta gente escuchamos en nuestras iglesias temerosas del futuro, Ajá. que van a tener una enfermedad o se van a morir de esto? Ujú. ¿Cuánta gente vive por décadas preocupadas de que no quieren morir de cáncer? Resulta que mueren de otra cosa. ¿Y para qué vivieron tan preocupados? Ujú. Por eso tenemos que aprender. Amén. Tenemos que Amén. aprender. Amén. Jesús también dice que el preocuparse es señal de incredulidad en los versículos 31 al 32. Y en el versículo 34 dice que no sabemos el futuro, por lo tanto es impráctico preocuparse, Ujú. porque cada día tiene su carga. Ujú. José, estimados oyentes, Dios hoy no nos da la fuerza para vivir los próximos 5 años, o el próximo mes, o mañana. Dios nos da la fuerza para vivir hoy, Hoy. un día a la vez. Por eso Jesús dice, no sabemos el mañana, Ujú. no sabemos lo que traerá el mañana, basta cada día su afán. Él nos da las fuerzas para vivir hoy. En la Biblia dice que de acuerdo a nuestros días serán nuestras fuerzas, Ujú. no de acuerdo a nuestros meses o años. Mañana habrá otras cargas y mañana Dios nos va a dar las fuerzas para mañana. Y esa es la confianza que tenemos como hijos de Dios. Exacto. Que Dios sí enviará pruebas, enviará luchas, Exacto. pero acompañado con eso vendrá la gracia para que salgamos adelante. Exactamente. Con la gracia de Dios. Exactamente. Entonces, no debemos preocuparnos, estimado oyente, porque el vivir en un estado de continua preocupación o ansiedad es inútil, es ineficaz, es síntoma de incredulidad y es algo impráctico, no nos ayuda para nada. ¿Podrías repetir esos puntos otra vez para que Ok. nuestros oyentes vayan teniendo en su Ok. mente eso? ¿Por qué no debemos preocuparnos? Según lo que dice Jesús en Mateo 6, porque Él nos conoce, Él nos creó, porque sabe que nos va a destruir el vivir en un estado de constante preocupación. Él dice, estar preocupado es inútil, es ineficaz, no logramos nada. Es síntoma de incredulidad, es síntoma de que no confiamos en Él y es algo impráctico porque no sabemos el día de mañana. Amén. Vamos a regresar en un momentito, Walter. Qué precioso tema y sin preocuparnos vamos al siguiente corte. Estamos en Eleva tu Visión. Para escuchar anteriores programas de Eleva tu Visión, puedes buscarnos en el sitio de internet www.elevatuvision.com o búscanos en YouTube en el canal Eleva tu Visión. Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Es probable que las nubes mi luz vengan a opacar. Nada temo del futuro, pues Jesús conmigo está. Yo le sigo decidido, pues Él sabe lo que habrá. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá, mas Él cuida de las aves, Él también me cuidará.
y al andar por mi camino, en la prueba y tempestad, sé que Cristo irá conmigo, sé que guarda su bondad. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Walter Heidenreich y José Ordóñez en Eleva tu Visión. Estamos de vuelta con este tema acerca de la preocupación perpetua. Walter, ya viste por qué Jesús dice que no tenemos que preocuparnos. Había 5 razones. Pero ¿por qué cosas, por qué detalles no debemos preocuparnos? Continuamos, estimados José y oyentes, hablando de este tema. Y recordemos que la preocupación produce alta presión. No cambia nada, solo cambia la presión de la sangre y la salud mental. Roba la paz, destruye el optimismo, nos ayuda a no dormir. Vivir con ese estado de ansiedad perpetuo nos termina matando. Y no podemos vivir de esa manera porque no fuimos creados para vivir de esa manera. Así que queremos hablar brevemente de algunas cosas en esta vida por las cuales no hay que preocuparse. Y nos vamos a reír un poquito después, pero primero quiero recordar esto. No nos debemos preocupar si el pecado del ayer ya ha sido perdonado. ¿Por qué digo esto? Sí, porque hay mucha gente que pide perdón a Dios, pero ellos no se perdonan. Viven con esa inquietud, con esa culpabilidad, no son libres, se han quedado en el pasado y el pasado los controla hoy, o las malas decisiones del ayer los controla hoy. Fíjate que hace muchos años el Señor abrió mis ojos precisamente a ese tema. ¿Qué es lo que Dios hace con nuestro pecado cuando Él nos perdona? Y lo pude compartir con nuestra congregación, porque dice que nuestros pecados, para Él los hace que sean como neblina que desaparece. Dice que Él los sepulta en lo profundo, en lo más profundo del mar. Exactamente. O sea, todas esas verdades debemos nosotros tenerlas en mente para decirle, Señor, a pesar de que yo fui así, pero gracias por tu salvación y por tu perdón. Exactamente. Ya no me voy a preocupar más por el pasado. Si hay algo que Dios no puede hacer es volver a recordar y mencionarnos nuestros pecados ya perdonados. Pensamos en Moisés, David, Pablo, eran asesinos. Moisés hablaba con Dios cara a cara, David escribió la mayoría de los salmos. Dios les perdonó. Pablo era un perseguidor de la iglesia cuando era Saulo antes de conocer a Dios. Y fue el que más libros escribió del Nuevo Testamento. Dios les perdonó. Así que nosotros, cuando le pedimos perdón a Dios, dice la Biblia en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y limpiará de toda maldad. Estimado oyente, si Dios le perdonó su pasado, déjelo, usted ya está libre, y que su pasado no lo controle en las decisiones de hoy en adelante. Amén. Y solo quiero añadir esto, porque qué bueno que tocaste eso como primer punto. Creo que el Señor lo está permitiendo para que algún oyente pueda recibir esa tranquilidad y no tenga más condenación. Pero es importante que entendamos, si hay consecuencias que pagar por el pecado. Exactamente. David tuvo consecuencias, Pablo tuvo consecuencias, pero como ellos se concentraron en el perdón de Dios, entonces esas consecuencias se convierten en bendiciones. O sea, Pablo sufrió mucho en manos de todo el mundo, porque él persiguió anteriormente a los cristianos, tuvo consecuencias lo que él hizo, pero todo eso se convirtió en las marcas de la cruz en su vida y lo llevaron a la gloria. Entonces, amado oyente, reciba esto de parte del Señor. El Señor perdona,
pero también las consecuencias las convierte en bendiciones. Así es, muy bien, exacto. ¿Por qué otra cosa no hay que preocuparse? Y aquí quizás nos vamos a reír un poquito, pero es una gran realidad. Estimado José y oyentes, no podemos vivir en un estado de perpetua preocupación porque nos estamos haciendo más viejos. Parece irrisorio esto. No. Dejémonos de preocuparnos de que nos estamos haciendo viejos, porque la realidad es que cada habitante del mundo está creciendo y se le están pasando los años. No hay ninguna persona en este planeta Ujú, que no esté envejeciendo. ujú. Entonces, Sí, todo el mundo. los años pasan y aunque nosotros nos preocupemos o nos pongamos ansiosos, Ajá. es infructuoso porque más rápidos nos envejeceremos. ¿No es cierto? Ajá. Así Amén. que tranquilo, estimado Amén. oyente. Sí, sí, sí. ¿Sí? Usted, Como dices tú, es chistoso, pero por otra parte es la ley de la vida, la Exacto. realidad de la vida. Exacto, Conforme pasan los días, exacto. maduramos. Exacto. Bien dicho. Nosotros nos miramos al espejo y el espejo no va a mentir. Ajá. Aunque gracias a Dios no se ríen de nosotros los espejos. No, son nuestros amigos Sí. los que dicen, oye, ¿cómo has envejecido? ¿Te ha cacheteado la Sí. vida o cómo? Ajá. Pero ¿cuál es la buena noticia, José? Ujú. Que de acá a 1.000.000 de años, nosotros, si tenemos a Jesús en nuestras vidas, viviremos para siempre Amén. en un estado, podríamos decir, de juventud perpetua, ¿no? Amén. Por Esa eso es la es buena importante noticia. encontrar a Cristo, Walter. Exacto. Porque como Exacto. dice Romanos, esa es la respuesta para los que buscan la inmortalidad. Exactamente. Y en el Señor Jesucristo vamos a vivir eternamente. Exacto. Ujú. En el cielo vamos a cantar sin cansarnos, vamos a correr maratones entre las nubes sin cansarnos. Sí, ¿verdad? ¿No les parece increíble esto? Así que nunca envejeceremos en el cielo, por lo tanto, no vivamos con la actitud ansiosa de ¿por qué estoy envejeciendo? Es una realidad para todo habitante de la tierra. Y esto nos ayuda Ujú. a no temer la muerte, porque tenemos la vida. Somos parte de un reino que nunca terminará, parte de un reino eterno. Jugaremos, correremos, viviremos eternamente en eterna juventud y gloria en el cielo. Amén. Amén. Ujú. Así que no nos vamos a preocupar o a vivir en perpetua ansiedad por nuestro pecado del pasado que ha sido perdonado, Ujú. por envejecer. Mira, yo a veces me pongo a pensar, ¿qué de aspectos físicos? Porque muchas sí, muy personas se preocupan por aspectos Exactamente. físicos, de sus propios aspectos físicos. Muy bien, tienes toda la razón. No queremos decir que hay que descuidar la salud, ¿no es cierto? Ni el aspecto. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, todos lo sabemos, pero mucha gente en la sociedad actual viven ansiosos porque no tienen ciertas cualidades físicas que otras personas tienen, Ujú. o porque no son tan atletas como otras personas son. Pero tenemos que recordar algo, José, que en este mundo siempre habrá alguien que sea mejor maestro que uno, o Ujú. mejor vendedor, o mejor panadero, o mejor cantante, o mejor predicador, o mejor músico. Así que, Wow. estimado oyente, Wow. no se preocupe por lo que usted no es y aprenda a vivir por lo que usted es. Amén. En la Biblia dijo David en el Salmo 139, te alabo porque soy una creación admirable, Ujú. única. Ujú. Pero hoy vemos que se ha endiosado el cuerpo del ser humano. Ujú. Y no estamos en contra de ir al gimnasio, no estamos en contra de hacer ejercicio, de ir a nadar o a correr o a escalar una montaña, ¿no? Ujú. Pero el tema es que eso no sea una obsesión en la vida Ujú. y que se transforme para lo cual uno vive. Porque no podemos vivir con esa perpetua ansiedad sobre nuestro cuerpo. Nos va a Ujú. dañar, nos vamos a enfermar. Ujú. Así que tenemos que aprender a vivir libres en ese aspecto, ¿no? Fíjate, Walter, que sí creo que tenemos que hacer ese balance, ese equilibrio entre vivir una vida saludable para que los días que nos queden sobre la tierra
los pasemos bien. Exacto. Aunque Pero- no podemos agregar, dice Jesús, No. por nuestra ansiedad o por ir a tal médico, no podemos agregar una hora No. a lo que ya está establecido. Pero como usted dijo, José, vivir bien los días que ya tenemos establecidos. Ajá, Ujú, ajá. así es. Y también tenemos que hablar un poco que Cristo habla aquí de no preocuparnos por tres cosas de la vida física: comida, bebida y vestido. Wow. Así que podemos platicar también un par de minutos sobre este tema. Ajá, ajá. Jesús dio a comer a más de 2 millones de personas en el desierto. Encontramos esto en el Antiguo Testamento. Jesús le dio de comer, por 40 años les dio Jesús de comer a Wow. 2 millones de personas en el desierto. Wow. Y cuando se quejaron del maná, hasta les hizo llover codornices. Exactamente. Ajá. Recordemos, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento Dios le dio de comer a una viuda en Sarepta. Ajá. Jesús dio de comer a más de 5.000 personas con pocos panes y peces. Ajá. Por lo tanto, Dios se va a encargar también de la comida nuestra, si somos sus hijos. Amén. De alguna manera, Él se tendrá que encargar. Hay un salmo donde dice el salmista en el Salmo 37, 25, he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto un justo en la miseria o sus hijos que mendiguen pan. Amén. Ujú. Creo que ese es el testimonio nuestro y lo hemos escuchado de nuestros padres. Exactamente. Padres en lo físico y nuestros padres espirituales. Exacto. Ha sido el testimonio de Sí. todos los justos no han sido desamparados. Exactamente. Ujú. Jesús dice, no te preocupes por la comida, por el agua y por la ropa. El agua también es otro elemento indispensable, Ujú. pero Dios sigue controlando cuándo llueve. Ujú. Porque, estimados José y estimados oyentes, todo lo que comemos empieza en el campo, aunque lo compremos en las góndolas del supermercado. Todo en Todo. el campo. ¿Y quién controla la lluvia? Dios la Dios. sigue controlando. Ujú. Así que, estimados oyentes, aprendamos a vivir sin ese estado de perpetua preocupación. Amén. Amén. Ahora bien, ¿cómo vencemos este tema? O sea, ya vimos que por esas cosas no hay que preocuparnos. Exacto. Pero sí nos preocupamos. Si nos preocupamos, Entonces, ¿cómo lo vencemos? ¿cómo lo vencemos? ¿Cómo vencemos este tema que Jesús habla de que no podemos vivir en un estado de ansiedad continua? Jesús da la respuesta aquí en Mateo 6:33. No sé si lo Sí, puedes leer. Sí. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Noten lo que dice Cristo. Nos está dando una promesa. Él dice que cuando le buscamos, cuando lo ponemos primero, las cosas entonces tienden a preocuparnos menos automáticamente. ¿Por qué? Porque Dios se va a encargar de ellas. Ujú. Parece ilógico a nuestra mente, natural, humana, porque nosotros si tenemos necesidades, aparentemente lo que hacemos es preocuparnos más. Ujú. Y Jesús nos da una medicina diferente, que le busquemos más. Esto hará que nos preocupemos menos. Amén. Si nuestra vida, estimado José y estimados oyentes, está totalmente llena de preocupación por esta semana, por este mes, por el año que va a venir, nosotros tenemos que aprender a mirar a Dios para que Él nos dé seguridad, confianza, esperanza. Y nuestra fe va a aumentar a medida que va a ir desapareciendo esa constante preocupación dañina. Ujú. Ujú. Mira que ahí Jesús dice, busquen el reino de Dios. Esa Ujú. palabra buscar tiene la idea de un cazador que va al bosque con una flecha a buscar comida. No O es sea, salgan a cazar. exacto, y no es un cazador deportivo, es un papá de la casa que tiene que salir a buscar comida para dar de comer. Su subsistencia. Exactamente. Ujú. Y la idea es esa, que nosotros Wow. tenemos que buscar a Dios, ¿no? Ahí está la fuente. O sea, con la misma
con el mismo afán y con la misma dedicación con que saldríamos de cacería para comer, exacto, tenemos que salir a buscar a Dios. Exactamente. ¡Wow! Como lo dice el Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Sí, en otras versiones dice de mañana, de madrugada Ajá. te buscaré. Así es. Ajá. Y esto también lo podemos unir a lo que dice Pedro, Ujú. el apóstol, ya siendo una persona grande. Dice en 1 Pedro 5:7, depositen toda ansiedad Ujú. o preocupación Ujú. en el Señor, porque Él va a Ujú. cuidar de ustedes. Él es nuestra paz, por eso tenemos que depositar nuestra Exactamente. confianza en Él. Walter, vamos a regresar en un momentito para que nos des el mensaje final de este programa sobre la perpetua preocupación. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Yo canto pues soy libre y porque soy feliz. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Yo canto pues soy libre y porque soy feliz. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Yo canto pues
Estamos en la recta final ya de este programa sobre la perpetua preocupación. Hermano Walter, tus ideas, tus pensamientos inspirados por Dios, lo final para este programa. Gracias, estimado José y estimados oyentes. ¿Por qué queríamos hablar hoy de este tema? Porque en la sociedad en la cual estamos, la mayoría de las personas vive en un estado de perpetua ansiedad. Y eso mata. La preocupación continua roba la tranquilidad del cuerpo, hace que uno no duerma bien, que tome tranquilizantes, que es una de las medicinas, digamos, que más se está comprando hoy en día, ¿no? La preocupación constante roba la paz mental, destruye el optimismo, la fe, lleva a trabajar a alguien en ansiedad, a cometer errores que pudo haber evitado, y la preocupación continua paga intereses antes de que llegue lo que uno quiere. La preocupación no cambia nada, como dijimos, solo cambia la presión de la sangre y la salud mental. Fíjate que me quedé pensando ahorita, cuando alguien tiene problemas así, le recetan medicinas que se llaman ansiolíticos. Ok. O sea que los propios fármacos van dirigidos en contra de la ansiedad. Exacto, qué interesante. Pero tú mencionabas cuál es la respuesta. Lo que Jesús dice en Mateo 6:33. Claro. Buscad primeramente el reino de Dios y que salgamos de cacería. Exacto. Por las cosas de Dios. Exacto. Imagínese que comprando esa medicina para la ansiedad continua, aunque en algunos casos quizá es clínicamente necesario, pero en cuántos casos es solamente quitar una hoja de un árbol que está dañado desde la raíz, ¿no? Que habría que ir a las causas para que la persona aprenda a vivir sin eso. Porque no va a solucionar nada con la medicina. Porque posiblemente hay que ir más profundo, como dice Jesucristo, en ese texto de San Mateo 6:33, de buscarle a Él, porque Él es el que nos tiene que ayudar a darnos confianza, seguridad, esperanza. Y como Él ha dicho, si me buscan primero, yo me encargaré de las demás cosas, del cuerpo, del agua, de la ropa, de la comida, que, estimado José, son las cosas principales por las cuales la sociedad sin Dios vive ansiosa. Es una característica de la sociedad. Sí. ¿Qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a comer ahorita? ¿Qué voy a hacer esto? ¿Qué la ropa aquí? No estamos diciendo que eso es malo, pero no podemos vivir en una ansiedad continua respecto a eso. Que también estamos hablando de necesidades, pero cuando ya tus necesidades están suplidas y tú sigues preocupado por qué más vas a adquirir, eso ya es otro problema, ¿verdad? La avaricia, la codicia. Exactamente. Pedro, como dijimos, también dice el apóstol Pedro, depositen en el Señor toda ansiedad. No dice que se van a resolver los problemas por los cuales nos ponemos ansiosos. Eso pueden seguir y quizás sigan muchos de esos problemas. Pero Dios dice que nos va a cuidar para que la ansiedad o las preocupaciones no nos destruyan la salud física, la salud emocional, las relaciones con los demás, el tomar buenas decisiones, la paz mental, etc. Por eso, estimado oyente, no estemos afanosos, sino presentemos todo a Dios para que Él nos llene de paz. Amén. Pablo también habló de esto en un texto que muchos lo conocen, en Filipenses capítulo 4. No se inquieten por nada, o no se preocupen por nada. En toda ocasión, con oración y ruego, presenten las cosas a Dios, y su paz, que sobrepasa nuestro entendimiento, nos va a cuidar. Por eso tú mencionabas primero al príncipe de paz. Exacto. Que el príncipe de paz era quien nos estaba dando los consejos de Mateo capítulo 6. Exactamente. Y él, Jesús, el príncipe de paz, fue quien más usó en su ministerio una frase. Y es una frase de las más repetidas en la Biblia. No temas.
recuerda José. Sí, No sí. temas, dijo Jesús. Pero se las dijo en distintas situaciones a distinta gente y a sus discípulos también. Exactamente. Y para nosotros hoy, que no temamos el futuro, que no temamos que no nos vamos a morir de hambre mañana. No, 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 pero es que es interesante, muy precioso, que el príncipe de paz podía dormir en medio de una tormenta. Ah, Y interesante. nosotros en las tormentas nos quedamos despiertos porque no sabemos qué va a ser, qué va a pasar. Me refiero a tormentas alegóricamente, ¿verdad? Exacto. Nuestros problemas. Ujú, Y Jesús ujú. estaba plácidamente Sí. durmiendo. Sí, Sus discípulos no. exacto. Jesús ya sabía el fin y por eso tenemos que ir a Él. Ujú. Por eso, estimado oyente, si hay cosas en su vida que le preocupan, le agobian, déjeselas a Dios hoy. Amén. Viva con paz, con confianza. A algunos de ustedes les preocupa mucho su pasado, su presente, a otros su futuro, Ujú. o el futuro de sus hijos, o el futuro de las finanzas. Pero dejemos de vivir en ese estado que no podemos cambiar las cosas. Mejor es dejárselas a Dios Amén. para que Él cambie, para que Él tome control. Ujú. Por eso, busca primero el reino de Dios. Amén. Cuando en todos los países, o por lo menos en los países de tradición republicana y democrática, hay elecciones cada cierto tiempo. Y la tendencia de todos los ciudadanos es preocuparnos quién va a quedar, Ajá, ya sea de ajá, alcalde, de ajá. diputado, de senador, de presidente, y está aquella gran preocupación. Y después nos damos cuenta, bueno, Dios colocó a tal persona Sí. en el trono porque él quería hacer alguna obra Mm, específica en su pueblo. exacto. Entonces, vemos que Dios está Sí, detrás de todas las circunstancias. sí, sí, sí. Nosotros, si estuviéramos buscando primeramente el reino de Dios, no estaríamos tan afanados ni tan Exactamente. preocupados. ¿Quién va a Exactamente. quedar de presidente? ¿Quién Exactamente. va a ser el alcalde? Quiero... Exacto. Además tenemos el derecho de tener solo un voto, que es lo que podemos hacer. Ajá, No podemos controlar el resultado de una elección. ajá, ajá. Igual hay gente que vive totalmente preocupada que se van a estrellar los planetas. Nosotros no controlamos eso, es Dios. Es inútil preocuparse por eso. Preocuparse por el calentamiento global. Bueno, yo puedo quizás contribuir en algo, pero no tengo el control total del tema. Entonces, ¿por qué voy a vivir afanado y voy a dejar de dormir por ese tema? Sí, pero fíjate que muchas personas malamente usan eso solo para atemorizar a la población. Exacto. Entonces, en otros países hay gente que está usando eso del calentamiento global para tratar de meter el comunismo. Claro. Es- Sí. O sea, y la Ridi- gente, ridículo. mucha gente dice, ay sí, ay sí. No, Ajá. primeramente busquemos el reino de Dios. Busquemos el reino Amén. de Dios. Jesús dijo, Ujú. no se preocupen, no se afanen, no pueden vivir de esa manera. Yo me haré cargo de ustedes. Si yo Amén. cuido a los animales, a las plantas, a las flores, con comida, con bebida, con vestido, lo haré con ustedes porque soy su papá, soy el responsable al fin de sus vidas. Y nosotros, si tenemos a Cristo en nuestro corazón como hijos de Dios, podemos depender y descansar de ese buen Padre que tenemos. Amén. Estimado oyente, quizás tú tienes que decirle al Señor hoy, Padre, ayúdame, ayúdame a dejar de preocuparme con tantas cosas. Lo que más me preocupa es esto o lo otro y lo quiero depositar a tus pies Amén. para que tú tomes el control en el nombre de Jesús, que me ayudes a descansar en ti. Te pido que tomes mi preocupación, que la tires al fondo del mar. Lléname de gozo, de esperanza. Lléname con tu paz sobre toda mi ansiedad en el nombre de Jesús. Haga esta oración, estimado oyente, y el Dios de paz llenará su vida con su paz. Amén. Amén. Y yo solo quiero terminar diciendo que cuando Jesús enseñó a sus discípulos cómo debían orar, Él les dijo, oraréis así. ¿A quién iba dirigido? Padre nuestro. Y lo que tú estabas explicando, Walter, que
el Padre se encarga de todas las cosas para nosotros. Así es, Así es que oremos de esa manera. así es. Padre nuestro. Padre nuestro. Y Él se hará cargo, porque es nuestro Padre. Tenemos que entender Amén, eso. Somos amén. sus hijos, dependemos de Él en todo. Así que, estimado oyente, busque el reino de Dios y lo demás Él lo va a dar como consecuencia de eso. Gracias, Walter. Que Dios te bendiga. Un saludo, adiós. Bendiciones. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices la próxima semana a la misma hora por esta misma estación. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.